Fidel González Fernández, sacerdote y misionero comboniano, postulador general en Roma de varias causas de beatificación y canonización. Nació en Asturias, España, y se formó en el Seminario Metropolitano de Oviedo. Es doctor en Teología e Historia, rector mayor emérito del Pontificio Colegio Urbano de Propaganda Fide, miembro fundador del Instituto de Estudios Teológicos e Históricos Guadalupanos AC, catedrático de Historia de la Iglesia en las Pontificias Universidades Urbaniana y Gregoriana de Roma, consultor de la Congregación Vaticana para la Causa de los Santos para la Evangelización de los Pueblos del Consejo Pontificio de la Cultura, director del Diccionario de Historia Cultural de la Iglesia en América Latina. Ha participado como consultor en aproximadamente 200 procesos de canonización. Entre las causas de canonización más significativas en las que ha participado se encuentran la del indio San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y la del joven San José Sánchez del Río. Es canónigo honorario de la insigne y nacional Basílica de Guadalupe en México. Actualmente es miembro del equipo postulador de la causa del venerable Tata Vasco de Quiroga. Con ustedes, el presbítero doctor Fidel González Fernández. Vamos a presentar la figura de don Vasco de Quiroga, Tata Obispo, Padre Obispo de los indios, como se le conoció. Uno de los fundadores de la Iglesia, no solamente en México, en Michoacán, sino que por ello mismo en todo el continente, como veremos, con un significado muy peculiar. Porque hoy don Vasco de Quiroga no solo es una figura más en la historia, diríamos, de la evangelización de América, la historia también de la presencia evangelizadora española, sino es una figura particularmente importante por las dimensiones profundas que lleva y tiene consigo. Hoy, en el proceso de canonización que está en curso, pues ya han sido aprobadas sus virtudes heroicas, su figura eclesial, y ha sido declarado por el Santo Padre Francisco como venerable. Solo queda que se lleve a cabo a través de su intercesión un milagro comprobado para proceder al acto final, primero de la beatificación y luego, cuando llegue el momento, de la canonización. Entonces vamos a presentar esta gran figura de la historia de la Iglesia. En un cierto sentido, yo le llevo llamando desde hace tiempo el San Ambrosio del Nuevo Mundo, porque tiene muchos aspectos coincidentes con la figura de San Ambrosio, obispo de Milán, allá en el siglo IV, en cuanto que San Ambrosio fue gobernador de Milán, gobernador romano, y siendo todavía catecúmeno, elegido en momentos muy conflictivos y difíciles como obispo de Milán, pasando a través de todas las etapas, desde el bautismo hasta la ordenación episcopal, para cumplir con una vocación y una misión que ciertamente él no imaginaba. Algo semejante en otro contexto muy distinto, pero siguiendo también etapas muy precisas, es lo que pasó con la figura de don Vasco de Quiroga. Ahora, quisiera fijarme en este capítulo que yo pondría bajo este título: Don Vasco en el contexto de la historia de la evangelización del continente americano. Y en primer lugar, quisiera fijarme sobre el aspecto
de don Vasco como evangelizador. La evangelización, el anuncio misionero y la invitación a la conversión, tanto de las personas como de las instituciones y las sociedades, la Iglesia los ha ido realizando, unas veces con más lucidez y entrega, otras en forma más lánguida o menos visible, por medio de aquellos de sus miembros que se han sentido especialmente llamados apóstoles, misioneros, a dedicar su vida a la extensión, consolidación y profundización del reino de Cristo, como nos dice la encíclica papal Redemptoris Missio en los números del 12 al 20. En todas las épocas de su historia, la Iglesia puede presentar modelos de hombres y mujeres que desde su vocación cristiana han contribuido a llevar el mensaje de verdad y de salvación más allá de sus propias comunidades y aún de las fronteras de sus pueblos, para cumplir la voluntad de Cristo de que el nombre de Dios sea conocido y exaltado en medio de las naciones y llegue a todas las culturas y sociedades. Entre aquellos que han anunciado el nombre de Cristo a través de los siglos, a la saga de Pedro, Pablo y de los demás apóstoles, se encuentran obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y simples cristianos laicos. Pues bien, uno de estos cristianos significados que puede resultar modelo y estímulo en estos tiempos de nueva primavera misionera de la Iglesia, como dice la Redemptoris Missio antes citada en el número 86, es el laico primero y luego primer obispo de Michoacán en México, Vasco de Quiroga. Y debemos decir que debemos seguir sus pasos, rastrear su pensamiento como jurista comprometido en la guarda y profundización de la libertad de los indios, de examinar sus actuaciones como obispo misionero, primer obispo de la Iglesia de Michoacán en la Nueva España, México actual, y por ello cofundador de la Iglesia en aquellas latitudes, de sus realizaciones en la construcción de una Iglesia y de una sociedad nuevas. En los albores de la historia moderna de la evangelización del continente americano. Ciertamente que años después de la muerte de don Vasco, en el continente americano brilla otra gran figura de obispo, el segundo arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, pero Santo Toribio de Mogrovejo encuentra ya que el terreno había sido preparado por el primer arzobispo, Jerónimo de Loaiza, dominico, por numerosos religiosos
franciscanos, mercedarios, agustinos, jesuitas y sacerdotes diocesanos. Por lo tanto, Toribio de Mogrovejo, que también él era un jurista, como don Vasco, licenciado en Derecho, como don Vasco, oidor en España de la audiencia principal del Reino de España o de Castilla, como don Vasco, nombrado segundo arzobispo de Lima, todavía no consagrado obispo y que tiene que serlo, como don Vasco, y toma posesión o se encarga de la diócesis de Lima en momentos muy dramáticos, en un gran virreinato. La diócesis de Santo Toribio de Mogrovejo en el arzobispado de Lima se extendía en todo el continente suramericano, desde el actual Panamá hasta la Tierra de Fuego, cuando él llega, ¿no? La dividirán varias diócesis, este arzobispado. Bueno, existía ya la diócesis de Cuzco anterior, pero en definitiva es la primera organizada como metrópoli, como archidiócesis, y el jurista Toribio es elegido obispo y consagrado como tal desde un oidor de audiencia que era. Y entonces hace un trabajo único en su género, pero ya encuentra un terreno preparado. No es el que comienza la evangelización. Ya encuentra varios concilios provinciales reunidos, 2 para ser exactos, en Lima. Él convocará el tercero y varios otros sínodos. Es una gran figura. Fue el primer santo obispo canonizado de todo el continente americano y es el patrono actual de los obispos del continente americano. Pero claro, es otro el contexto ya, muy difícil, pero la evangelización ya había sido encaminada. La figura de don Vasco es distinta. Es el primer obispo secular dentro de la tierra firme del continente, cuando todavía no se había llevado a cabo la conquista de Perú, cuando todavía eran tierras vírgenes desde el punto de vista de la evangelización. Es promovido, es hecho, creado obispo, como ya he repetido, desde su función de jurista y de oidor. Por lo tanto, es una figura única, con toda aquella serie de problemas inmensos que tiene que enfrentarse y resolver en una diócesis sin límites precisos, donde hay que atender a la evangelización comenzando desde la A a la Z, en todas sus dimensiones. Y por eso quiero fijarme sobre este aspecto del obispo evangelizador don Vasco de Quiroga. En este momento en que se unían indisolublemente el mundo antiguo llegado de Europa a través de la mediación española, que se nutría de las fuentes de la tradición grecorromana y judeo-cristiana, y sobre todo de la experiencia cristiana medieval europea, vivida de una manera muy peculiar, que habría que conocer a fondo para entender la evangelización en el Nuevo Mundo, de lo que se estaba viviendo en aquella España unida a través de la reunión en una única corona del reino de Castilla y León, de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón, Fernando el Católico, bajo el nombre de los Reyes Católicos,
con aquel célebre lema, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, que expresaba esa unión profunda. Y debemos a Isabel ese testamento que se va a convertir en un tema fundamental, jurídico, en el derecho constitucional de la nueva España creada por esa unión. No me refiero a México, Nueva España, me refiero a esa unión de los reyes en esa única dinastía. Entonces, esa tradición que es muy particular, muy peculiar, con una serie de tradiciones jurídicas que beben del antiguo derecho hispano-romano, visigodo, de las viejas jurisdicciones bebidas y filtradas y expuestas en tiempos de Alfonso X el Sabio, en las famosas cántigas, etcétera, etcétera, todo eso absorbido por la Escuela de Derecho de Salamanca, que expone ella y luego Alcalá, otra de las universidades creadas entonces, este sentido del derecho que pasa a este nuevo mundo y que es llevado a cabo en esta evangelización por parte de los propulsores de la misma y que entra dentro de la Constitución civil, de las leyes mismas, hay que tenerlas en cuenta para entender todo lo que sucede en este mundo y también de las relaciones con los demás reinos cristianos europeos en estos momentos, antes de la ruptura protestante, que de cerca o de más lejos seguían la evolución de los nuevos acontecimientos. Por todo ello, ya desde los primeros momentos tras su muerte, don Vasco de Quiroga fue considerado por sus contemporáneos como una figura fundamental en la historia eclesial y civil de la llamada entonces Nueva España, de la que es parte el México actual. Su causa de canonización, si bien ha tenido que esperar hasta el siglo XX para ser introducida, debido a causas muy peculiares y particulares, no por causas objetivas contrarias, ello no significa que hubiese sido relegada al olvido, en absoluto, sino que en mil maneras continuó viva en la conciencia eclesial y social de los pueblos hispanoamericanos, de los pueblos mexicanos y especialmente de Michoacán. No voy a entrar en el tema de la historia de la causa, que me daría lugar para otra exposición larga y detenida, porque es sumamente apasionante. Solamente quiero apuntar un aspecto vivo ya desde el momento, ya en su vida, y desde el momento de su muerte. La fama de santidad de don Vasco, que lo hace un evangelizador que sigue las huellas de los apóstoles. Los testimonios del siglo XVI sobre esta fama de don Vasco tienen toda la frescura del contacto directo, toda la fuerza de los testigos de la primera hora que convivieron y pudieron dar fe de las heroicas virtudes de don Vasco, las vivencias de sus contemporáneos se traducen en el fuerte impacto que les produjo la vida y la obra de tan esclarecido testigo de la fe,
primero como laico y luego como primer obispo de Michoacán. Los escritores del siglo XVII que nos han dejado testimonio sobre don Vasco vivieron en una época tan cercana a don Vasco de Quiroga que pudieron oír y recabar testimonios de gentes que habían convivido con él o que lo habían conocido personalmente. Al mismo tiempo, ya habían transcurrido suficientes años para que la figura y el recuerdo vivo del primer obispo de Michoacán apareciera nimbado de una luminosa aureola de santidad y el aroma de sus virtudes se esparciera por todas partes. En el siglo XVIII hay una obra de un autor apellidado Moreno, del título Fragmentos de la vida y virtudes del venerable, ilustrísimo y reverendísimo señor doctor, si le llama, don Vasco de Quiroga, escrita en 1766 y fundamental para señalar la práctica de las virtudes en grado heroico. Esta obra se proponía ya entonces, en la segunda mitad del siglo XVIII, la promoción de su proceso de canonización. Escribe, entre otras cosas, son pues las causas que explica largo y tendido, que me ha movido a este corto trabajo de mostrar la gratitud a su infatigable fundador de la diócesis de Michoacán, inspirar hacia este héroe los sentimientos de gratitud y veneración que corresponden a sus beneficios y santidad. Y finalmente, dar a conocer esta santidad. Luego, a partir de este momento, los testimonios a lo largo del siglo y los dos, si quieren, 3 siglos siguientes hasta hoy día, se multiplican ya sin parar porque don Vasco es objeto de muy numerosos estudios por parte de católicos, de acatólicos, de gente laica, de gente eclesiástica y obras de investigación y de divulgación, pero todas ellas coinciden en elevar a su figura a una dimensión humana y cristiana única en su género. Por lo tanto, yo quisiera simplemente subrayar cómo don Vasco de Quiroga fue un humanista, evangelizador y pastor, defensor de los derechos humanos y apóstol cofundador de la Iglesia en Michoacán y en México. El Papa San Juan Pablo II, con ocasión de la preparación del 5º centenario de la primera evangelización de América, ha hecho alusión varias veces a don Vasco de Quiroga y lo ha propuesto como modelo entre aquellos que colaboraron a la obra de hacer de los pueblos del continente americano pueblos cristianos y hombres de cultura moderna y humanista cristiana. Les cito las palabras de San Juan Pablo II. ¿Cuántos no fueron los misioneros y obispos que lucharon por la justicia y contra los abusos de conquistadores y encomenderos? Son bien conocidos los nombres de Antonio Montesinos, Bartolomé de las Casas, Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga,
Juan del Valle, Julián Garcés, José de Anchieta, José de Acosta, Manuel de Nobre, Roque González, Toribio de Mogrovejo y tantos otros. Aquí, San Juan Pablo II. Y con motivo de un nuevo viaje a México, después del que realizó en 1979 para inaugurar la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, se explayaría larga y explícitamente en alabanza al Tata Vasco de Quiroga. Y le cito: Don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, desarrolló su misión episcopal como auténtico padre de los tarascos, por lo que aún se le llama con cariño Tata Vasco. Con afecto de padre se entregó enteramente a la educación y promoción de los fieles que el Señor le había encomendado. Los hospitales eran mucho más de lo que hoy indica ese nombre, porque incluían escuelas, talleres, almacenes y todos los elementos de un centro artesano y agrícola, con herramientas, instrumentos de labranza, etc. Aún hoy día podemos apreciar la herencia cultural y cristiana de su heroica labor misionera y civilizadora en favor de las poblaciones michoacanas. Aquí San Juan Pablo II. Seguir las huellas de Don Vasco de Quiroga nos da la oportunidad de acercarnos a la vida, obra y pensamiento de este obispo humanista y evangelizador, que es toda una personalidad en México y América, por su obra y el influjo de las instituciones que creó con su ingenio de padre y pastor. Su figura y su acción pastoral tiene mucha importancia en la historia de la Iglesia del continente americano, y no solo en México y Michoacán, por su originalidad y perenne actualidad. Se le debe considerar como el cofundador de la Iglesia en los estados del centro de México, y a partir de Michoacán, antiguo reino de los purépechas, donde puso las bases de lo que hoy es la Iglesia particular de Morelia. La importancia peculiar de Don Vasco en el contexto de su época estriba en varios aspectos que caracterizan su vida. Ante todo, Don Vasco es un humanista cristiano, perteneciente a la temprana escuela de humanistas en la España del peculiar Renacimiento español. Sobre todo un jurista en la tradición jurídica de la llamada Escuela de Salamanca, que encuentra entre sus más ilustres exponentes al dominico Fray Francisco de Vitoria, considerado uno de los padres del derecho de gentes, o internacional. Aquel humanismo es claramente cristiano en sus concepciones, preocupado por lograr una renovación del cristianismo, volviendo a la experiencia de la primitiva Iglesia, explícitamente evocada. Es reformista en el campo del derecho y de la teología positiva, ambas disciplinas elaboradas con el planteamiento y repercusiones en la vida social en orden a transformar la vida cristiana de las instituciones, un aporte fundamental de la Escuela de Salamanca
los padres de la tradición de la Iglesia, combinadas con el uso de la reflexión racional. Estas líneas de pensamiento combinados pasaron a América en muchos de sus teólogos y juristas, entre ellos don Vasco de Quiroga. Y es aquí donde mejor se aprecia su formación humanista clásica, patrística y humanista, que se refleja sobre todo en su escrito fundamental, La Información en Derecho, de 1535. En don Vasco se conjugan las dos características que ya la emperatriz, mejor, que la reina, propiamente dicho, Isabel la Católica, impulsaba a la hora de escoger hombres de gobierno y obispos, que fuesen cristianos íntegros y letrados. O como escribirá la emperatriz Isabel, la esposa de Carlos V, a la audiencia de la Nueva España, el 10 de diciembre de 1531. Precisamente de la que formaba parte don Vasco, y cito, que personas eclesiásticas como seglares de buena doctrina y buena vida hay en Nueva España, de modo que puedan ser preferidos ofreciéndose cosas de nuestro servicio, así de administración de nuestra justicia como de provisión de prelacías, dignidades y prebendas a beneficios eclesiásticos. Hasta aquí la reina emperatriz. Don Vasco es un claro ejemplo de haber reunido en su persona estos aspectos. Ante todo, nos encontramos ante un cristiano recio y ante un jurista bien formado, escrupulosamente consciente de su responsabilidad profesional como administrador de la justicia, en momentos cuando los privilegios, las influencias de linaje o de dinero, venalidad y la simonía eran vicios frecuentes. Don Vasco fue un humanista cristiano formado en las universidades españolas del momento y que continuó en tal empeño de estudio a lo largo de toda su vida, como lo demuestra su rica biblioteca. Según su secretario, Cristóbal Cabrera, dedicaba al estudio largas horas de la noche. Escribe en latín y dice: con plures noctes, cuando las múltiples ocupaciones no se lo permitían hacer de día, o leer la Sagrada Escritura o las obras de los padres de la Iglesia, antiguos y recientes. Don Vasco es enviado a la audiencia de la Nueva España, recién conquistada, en momentos dramáticos. Fue miembro de la segunda audiencia, de 1530 a 1536,
y luego como obispo le tocó protagonizar los comienzos de la evangelización en el actual México, conviviendo y compartiendo tareas con los protagonistas de la primera evangelización y de los comienzos de la colonización española en el continente. Se ha de tener en cuenta el entramado de personajes de aquellos primeros dramáticos momentos a la hora de desentrañar la actuación de don Vasco, tanto en su periodo, primero como oidor y luego como obispo. Las complejas situaciones, sobre todo en relación a los problemas planteados por la conquista, la relación y el tratamiento del mundo indígena y del respeto debido al mismo, exigían visiones antropológicas que rompiesen los tremendos prejuicios y ambigüedades del mundo occidental conquistador sobre aquellos pueblos americanos. Tacto, prudencia y buen gobierno en los administradores de la corona y en los evangelizadores, frailes y obispos. En este complejo cuadro, con harta frecuencia, emergía la debilidad humana que se expresaba en forma de orgullo, dominio, ambición, pasión carnal, robo, explotación y abusos de todo tipo. Los excesos podían provenir de los particulares, pero también de funcionarios civiles e incluso eclesiásticos. Don Vasco es un licenciado en Derecho y Cánones, con gran prestigio profesional, y realizará su trabajo a conciencia, aplicando la justicia y de paso inflamando por su caridad, tratará de ayudar lo más posible a los naturales, los indios. Don Vasco no es un jurista filántropo, olvidando su vocación bautismal durante su periodo laical y la sacerdotal durante su ministerio episcopal. Vive sin dicotomía alguna la vocación cristiana bautismal en dos estados de vida diversos de su biografía. La vocación cristiana constituye el corazón de su actuación como jurista y administrador público, sea como obispo evangelizador, sea, por lo tanto, como pastor y misionero. De hecho, en la Nueva España, sus primeros fundaciones de pueblos hospitales, que llama de Santa Fe, en favor del mundo indígena, y su preocupación por su promoción humana y la defensa de la justicia, las lleva a cabo primero en las cercanías de la capital de México, Tenochtitlán, y luego como responsable del inmenso territorio del reino purépecha o Michoacán durante su mandato como oidor. Su actuación como obispo no puede entenderse sin esta componente que mantuvo durante toda su vida, tanto como seglar que como obispo. Su trabajo de jurista y administrador de la justicia, así como gestor de los asuntos públicos, se sustentaba en una vida de unión con Dios, alimentada en la oración asidua,
en el estudio y en la reflexión a la luz de la fe, como se puede comprobar leyendo sus escritos. La expresión suya, me arrancaron de la magistratura, indica su profundo amor por el ejercicio de su profesión de jurista y de su trabajo al servicio del bien común en la administración de la justicia como funcionario de la corona. La referencia a San Ambrosio será frecuente, pues él, que fuera obispo de Milán y antes siendo todavía catecúmeno, jurista y alto funcionario imperial también, fue ordenado obispo en circunstancias peculiares. Algo en un cierto parecido sucederá con la elección de este laico al ministerio episcopal por petición del emperador Carlos V y mandato del Papa Paulo III. Don Vasco de Quiroga fue el primer obispo efectivo del clero secular nombrado en el continente americano de tierra firme y precisamente en la Nueva España a solo 15 años tras la conquista. El licenciado Quiroga distingue lo esencial de lo accidental y entiende desde el principio que si a los indios se les respetan sus derechos innatos, podrán desarrollar una vida personal y social como digna expresión de un alto grado de civilización. Fue esta convicción lo que moverá a don Vasco a poner en práctica sus conocidos programas de pueblos hospitales, entre otras iniciativas. Y como consecuencias de estas ideas fundamentales sobre las personas, nace la defensa que hace don Vasco de Quiroga del derecho que tienen los indígenas a constituir una familia, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al vivir y construir viviendas dignas, incluso a ser enterrados de manera también digna. Derechos que no concede u otorga ninguna autoridad civil, sino que son innatos a la persona. Ni siquiera hoy en día esto es aceptado por muchos estados, a pesar de las declaraciones solemnes sobre los derechos humanos, como las reconocidas tras la Segunda Guerra Mundial por las Naciones Unidas. En tiempos de don Vasco, la admisión de los derechos fundamentales de la persona y de los pueblos estaba aún muy lejos, aún de ser aceptada y practicada por gran parte de los pensadores, juristas y políticos. El licenciado Quiroga es un precursor del derecho fundamental subjetivo del individuo, de la persona. El indio no es algo, res, sino alguien, persona, que tiene libertad. Llama la atención que cuando a don Vasco le hacen el juicio de residencia, como la legislación española hacía con todos los funcionarios reales cuando acababan en sus funciones, diga que los indios descubrieron
de su libre y agradable voluntad, de sus derechos. Así dice el juicio de residencia de don Vasco, que lo encontramos citado en Joaquín de Icaz-Balceta en la colección de documentos para la historia de México, en el tomo 4, en el documento 30, en las páginas 89 y siguientes. Es esto lo que procuró hacer siempre don Vasco, quien como buen pedagogo llevó a los indígenas como de la mano a que descubrieran primero sus derechos para exigirlos y luego sus cualidades para desarrollarlos. Lo hizo con sus proyectos sociales, como los pueblos hospitales, y luchando contra las injusticias de muchos encomenderos. Fue precisamente el respeto a la persona y a su dignidad lo que le ganó su título de tata, padre, pues muchos comprobaron que eran queridos con amor visceral, en frase del obispo Zumárraga, citada en una carta al Consejo de Indias que recoge también Icaz-Balceta en su don Fray Juan de Zumárraga, en el tomo 4, documento 12, página 143. Y otro pensamiento, o otro aspecto del pensamiento y actividad de don Vasco, es su profundo convencimiento de que el hombre debe estar sostenido sobre tres pilares fundamentales: Dios, la familia y el trabajo. El mismo Vasco rememora en su testamento aquellos sus primeros años en la Nueva España, ofreciendo algunos rasgos de su vida que reflejan que su profesión no era un ejercicio meramente burocrático, sino que lo llevaba a cabo con una sincera preocupación por el otro. Podría leer, pero es largo, el texto de su testamento, donde explícitamente desarrolla y escribe sobre estos aspectos. En su biografía es fundamental precisamente su experiencia de los pueblos hospitales, de los que conocemos también sus reglas y ordenanzas. La concepción de don Vasco al fundar esas peculiares poblaciones era fomentar que los naturales aprendiesen a vivir en concierto y buena policía, desarrollo humano, digno, orden y justicia. Y este concepto de policía que don Vasco proponía para tantos males ocasionados por las injusticias tras la conquista, o que vivían los naturales en precedentes experiencias muy discutibles, continúa siendo un tema fundamental en el mundo de entonces y lo sigue siendo en el mundo de hoy, y va inseparablemente unido a los temas de justicia social, libertad, derecho y democracia, valores inseparablemente estimados en teoría, pero de hecho en buena parte hollados en el mundo de hoy, como en el de entonces. En 1530
35 escribía, y cito: la cura y remedio bastante y bien común y general de todo y para todo, a mi ver, podría ser y sería muy fácil juntándolos a ellos a su parte en orden de una muy buena policía mixta. Hasta aquí don Vasco. Concibe por ello una policía mixta, es decir, una organización de la polis donde se respeten los justos usos y costumbres de los naturales. Don Vasco es un convencido de que es posible la convivencia entre los naturales sin distingos de raza o regiones u otras pertenencias políticas. Era un tema fundamental en la vida de unos pueblos que habían vivido siempre en guerra de unos con otros. Intentará también la convivencia entre indios y españoles. Lograr estas convivencias en concierto y buena policía era un planteamiento que manifestaba la confianza de don Vasco en el hombre redimido y que rompía los esquemas de una mentalidad no solo común en Europa, llevada también a América, sino también entre los pueblos aborígenes del continente. Es posible este tipo de sociedad nueva, asegura don Vasco, y esta es su utopía, fundada en la persona recreada por la redención. Don Vasco dice en las ordenanzas, dirigiéndose a las naturales, que lo que desea con esos pueblos hospitales es quitarles lo malo, dejándoles lo bueno, y le cito a él: de vuestras costumbres, manera y condición, no vayan a dar en despeñaderos de almas y cuerpos, como en algunas partes van y se suele hacer. Y añade: el fin de este hospital y colegio de Santa Fe y de su fundador es que sea un lugar donde, viviendo en concierto y buena policía, no tengáis necesidad, viváis con seguridad y fuera del peligro e infamia de que estáis infamados, sin ociosidad, sin codicia desordenada y sin mal las ignorancias. Por lo que hay que ponerse fuera del peligro de lastres, fieras, bestias, que todo en este mundo lo destruyen y corrompen, que son soberbia, codicia y ambición, de las que hoy os sabéis y deseamos mucho guardar y apartar. Pues bien, si se nos pregunta realmente lo que pasó en tiempos de don Vasco, después de haber escrito estas palabras, no podemos sino recordar lo que pasó a las orillas del Gran Lago de México, del 9 al 12 de octubre, perdón, del 9 al 12 de diciembre de 1531, cuando
la madre de aquel por el que se vive, María de Nazaret, la Virgen concebida sin pecado y sin mancha original, se aparece al indígena Juan Diego Cuatlatoatzin y le pide que en aquel lugar se levante una casita, aquel por el que se vive, el que ella es la madre, para que sea un lugar de encuentro y de consuelo para todos los atribulados y para todos aquellos que allí acudan a implorar que ella los acoja en el cruce de sus brazos misericordiosos, enjugue sus lágrimas y sea consuelo. Pues bien, esto que ya anuncia las apariciones de Nuestra Señora y Madre de Guadalupe en el Tepeyac fue la tesis que desde los comienzos don Vasco de Quiroga quiso promover en todos los sentidos, como laico oidor y apóstol, como obispo primero de la nueva diócesis de Michoacán, evangelizador y tata padre de todos aquellos afligidos de su grey. Por ello, promover hoy la figura de don Vasco, como lo ha sido en un proceso de canonización, con su declaración ya por parte del Papa Francisco como venerable, esperando su pronta beatificación y canonización, tras un milagro que imploramos para que sea rubricada esta decisión del Santo Padre, creemos que todo ello tenga una actualidad grande, no solamente para hoy, sino para entender el comienzo de esta historia evangelizadora allá en los comienzos de la historia de la presencia evangelizadora en el Nuevo Mundo, y más que nunca hoy renovando el significado de aquella presencia que continúa viva a través de figuras como las de don Vasco, que no son otras cosas que, si quieren, versiones nuevas, originales, tanto de él, evangelizador, obispo seglar primero y evangelizador, obispo luego, como también de indígenas, como lo fue muchísimos en la historia de don Vasco, como lo fue Juan Diego Cuatlatoatzin, el embajador de Santa María de Guadalupe, del misterio de aquella presencia viva, renovadora y recreadora de una nueva historia, diríamos, de salvación evangélica en el Nuevo Mundo. Es, diríamos, a través de estas, si quieren, torpes palabras de un servidor, lo que me gustaría haber querido subrayar a lo largo de esta larga, o estas dos largas, diríamos, entrevistas que he dedicado a la figura de don Vasco de Quiroga. Tata don Vasco de Quiroga, evangelizador, figura de defensor de los derechos humanos fundamentales y apóstol evangelizador, particularmente significativo en la historia de la evangelización del Nuevo Mundo. Muchas gracias.